¿Qué aprenderemos hoy? Crear alternativas de solución para mejorar las prácticas de cocina. Expresan con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades de la congruencia de formas bidimensionales y de los prismas. Establece relaciones entre sus características, lo representa con formas bidimensionales compuestas y tridimensionales. Aplican propiedades de congruencia de sus formas poligonales. Profesor, ¿y qué haremos para lograrlo? En un primer momento, visualizan e interpretan y relacionan formas bidimensionales y tridimensionales en su contexto rural como saberes previos. En un segundo momento, a partir de la situación, establecen relaciones y características sobre las formas geométricas. Lo expresan con dibujo y construye un modelo de cocina mejorada. Usa lenguaje geométrico para su comprensión sobre las propiedades de la congruencia y sus relaciones en sus longitudes medibles, y así buscar alternativas para diseñar una cocina mejorada. En un tercer momento, a partir de las relaciones entre sus formas geométricas y su comprensión sobre sus propiedades encontradas, reflexionan sobre la necesidad de seguir mejorando las prácticas de cocina y sus beneficios para la salud y economía de la familia y su comunidad. ¿Cuál es el nombre del programa? El nombre del programa es Creamos e interpretamos diseños geométricos para una cocina mejorada. Bien, estudiantes, para comenzar recordaremos sus aprendizajes sobre las figuras geométricas. Profesor, ¿a qué se refiere con figuras geométricas? ¿Podría explicarlo por medio de ejemplos? Claro que sí, Fátima. Bien, aquí tengo una cajita de fósforo y una tapa de una olla. ¿Qué figuras geométricas pueden visualizar? Visualizo la figura geométrica como un rectángulo y tiene 4 lados. Profesor, la tapa de mi olla tiene la forma de un círculo. Es una figura de forma redonda que no tiene lados. Todas son curvas. Claro que sí, Pedro y Fátima. Estas formas son figuras geométricas. Las figuras geométricas son superficies delimitadas por líneas o curvas que son cerradas. Profesor, entonces, un rectángulo es una figura geométrica. Esta consta de 4 lados y la relación entre sus lados opuestos son iguales. Claro que sí, Pedro. ¿Ustedes creen que la forma de una caja de fósforo es una figura geométrica? ¿La forma? Yo creo que no. Profesor, de acuerdo con mi amigo Pedro. La respuesta es sí. No se olviden que existen figuras geométricas planas o bidimensionales y figuras geométricas tridimensionales. Las figuras geométricas planas solo tienen una superficie, mientras que las figuras geométricas tridimensionales tienen más de una superficie. Profesor, no entiendo muy bien cuando se refiere a las superficies. Cuando nos referimos a las superficies, nos referimos a las caras. Por ejemplo, la caja de fósforo tiene 6 caras. ¿Cómo se llama la forma de una caja de fósforo? Fátima, es de forma prisma rectangular y se le llama rectángulo, porque la base es un rectángulo. Profesor, las ollas donde cocinamos entonces tendrían forma de cilindro. Mientras que la tapa de la olla es de forma circular. Pedro, tenías una preocupación sobre la cocina a leña. A ver, coméntanos. Sí, profesor. La semana pasada conversé con mi amigo Raúl. Él está preocupado por su salud y de su familia.
Su cocina en leña le genera muchos problemas a su familia. Primero, cuando su mamá cocina, adopta una mala posición y esto le genera un fuerte dolor de espalda. Segundo, mi amigo Raúl no puede estudiar bien por el excesivo humo que se produce y que llena toda su casa. Y tercero, que es peligroso, me cuenta que la última vez su olla donde estaba haciendo su sopa se cayó y estuvo muy cerca de quemar a su papá. Después de eso, decidí ayudarlo y junto con él investigamos soluciones creativas. Encontramos un manual de Foncodes. En este manual leí que se requiere construir en primer lugar una estructura para la base de la cocina, que está compuesta por 3 hileras de ladrillos de adobe de 22 centímetros por 10 centímetros por 12 centímetros. Y luego construir la estructura de la cocina, que debe tener 2 hornillas de forma circular junto con una pequeña chimenea que expulse el humo hacia afuera de su casa. Nos surgió los siguientes interrogantes. ¿Cómo diseñaría la estructura base? ¿Y cómo diseñaría la cocina? Qué interesante esto que nos cuentas, Pedro. Y antes de poder generar una estrategia para poder ayudar a tu amigo Raúl, primero entendamos el problema. ¿De qué trata el problema? Profesor, entendí que Raúl está preocupado por la salud de su familia al cocinar sus alimentos en una cocina a leña. Muy bien, Fátima. ¿Cuáles son las desventajas de tener una cocina a leña? Profesor, primero es la posición que uno tiene al cocinar. Segundo, es el humo excesivo que genera. Y tercero, es la inestabilidad de la cocina que puede generar caídas de las ollas y por ende, riesgo a sufrir quemaduras. Muy bien, Fátima. ¿Qué acciones realiza Raúl para solucionar la contaminación en su hogar? Yo, profesor, Raúl investigó y quiere proponer a sus familiares para construir una cocina mejorada con ladrillos de adobe. Muy bien, Pedro. ¿Por qué creen que Raúl tiene que construir una cocina mejorada? Profesor, porque con una cocina mejorada la mamá de Raúl puede tener más seguridad. Primero adoptará una postura adecuada y así no tendrá dolor de espalda. Sí, profesor, opina igual que Fátima. Además, será más seguro y evitará el riesgo de que se generen caídas y quemaduras. Muy bien, Fátima y Pedro. Pensando en las figuras geométricas, ¿qué figura tiene un ladrillo de adobe? Profesor, un ladrillo es una figura geométrica tridimensional y tiene forma de prisma rectangular. Es similar a una caja de fósforos o un cajón. Sí, profesor, concuerdo con Fátima, pero tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con 22 centímetros por 12 centímetros por 10 centímetros? Muy buena pregunta, Pedro. Les explico. 22 centímetros por 12 centímetros por 10 centímetros indican las medidas del ladrillo. Eso quiere decir que el largo del ladrillo es de 22 centímetros, 12 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Profesor, ¿podría explicarlo mejor? ¿Qué es el largo, ancho y alto? Claro que sí, Fátima. ¿Qué les parece si junto con nuestros compañeros que nos escuchan dibujamos en nuestro cuaderno un modelo de ladrillo? Sí, profesor. Tengo listo mi cuaderno, mi lápiz y mi regla. Mis compañeros que nos escuchan también deben estar listos. Muy bien, Pedro. Entonces, como primer paso, con la ayuda de nuestra regla, dibujemos un rectángulo. ¿Y qué podemos observar en este rectángulo? Profesor, ya dibujé un rectángulo en mi cuaderno y está formado por 4 lados. Fátima, ¿qué relaciones podemos observar entre sus lados? Profesor, si escogemos 2 lados continuos, estos lados se cruzan entre sí en un solo punto. Profesor, ¿cómo se llama esa intersección de los lados? La intersección de 2 lados continuos se llama vértice y generalmente se lo nombra con una letra mayúscula. Por ejemplo, A, B, C, etc. Profesor,
Entonces, vamos a nombrar con una letra a todos los vértices del rectángulo, que sea el rectángulo ABCD. Muy bien, Fátima. No se olviden que para nombrar a un rectángulo siempre empezamos por el vértice superior izquierdo, seguido por el vértice superior derecho, luego el vértice inferior derecho y por último el vértice inferior izquierdo. ¿Cómo se llaman estos lados? Profesor, yo los llamaría por sus vértices, es decir, sería el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado DA. Muy bien, Pedro. Recordando que dos lados continuos se cruzaban entre sí en un vértice. ¿Los lados opuestos se cruzarán en al menos un punto? Profesor, yo creo que sí. Profesor, yo no estoy de acuerdo con mi compañera Fátima. Yo creo que no. ¡Qué interesante disyuntiva! Para corroborar, ¿qué les parece si lo hacemos de forma práctica? Profesor, ¿y cómo lo vamos a comprobar de forma práctica? Claro que sí, Pedro. Selecciona dos lados opuestos, por ejemplo, los lados AB y CD. Con ayuda de tu regla, traza una línea más grande por encima de los lados ya mencionados y observa. ¿Estos dos lados se cruzan entre ellos? Profesor, estoy trazando más grandes esas líneas y veo que no se entrecruzan entre sí. Creo que me he equivocado. Sí, profesor. Y no se entrecruzan porque siguen la misma dirección que los lados correspondientes. Muy buena afirmación, Pedro. Cuando tenemos que dos lados no se cruzan entre sí, se dice que estos dos lados son paralelos. Profesor, entonces un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos, es decir, el lado AB es paralelo al lado CD y el lado AD es paralelo al lado BC. ¿Qué podemos observar sobre las medidas de sus lados? Sí, profesor, los lados que son opuestos o los lados paralelos son iguales, es decir, AB es igual a CD y BC es igual a AD. Muy bien, Pedro. Cuando dos lados son iguales, en el lenguaje geométrico es correcto decir que son congruentes y se representa con el signo de igual con una tilde en la parte superior. ¿Y cuáles son las medidas de un rectángulo? Pedro, un rectángulo, por ser una figura geométrica plana, solo tiene largo y ancho, pero no tiene altura. Para entenderlo mejor, vamos a diseñar el modelo de un ladrillo y luego diseñaremos la estructura de la cocina. Pidamos a nuestros oyentes que dibujen un plano cartesiano con su eje X de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. El eje X representa al largo y el eje Y representa al ancho. Profesor, entonces aquí el eje X mediría 22 centímetros, que sería el largo del ladrillo de adobe, y estos serían los lados AB y el lado CD, por ser congruentes. Profesor, y el eje Y medirá 12 centímetros, que sería el ancho del ladrillo de adobe. Esos serían los lados AD y BC. Entonces, en conclusión, una figura bidimensional tiene largo y ancho, representado por el eje X y Y. Profesor, entiendo. ¿Y la altura con qué eje se representa? Buena pregunta. La altura, o también llamado alto, es el eje Z, también llamado cota. Profesor, entonces el eje Z mide 10 centímetros en el ladrillo de adobe, pero ¿cómo se dibuja el eje Z hacia dónde va dirigido? Fátima, nosotros ya sabemos dibujar una figura geométrica bidimensional. Cuando dibujamos una figura geométrica tridimensional, es diferente. Para dibujar una figura tridimensional, primero dibuja el eje X y Y, como si fuera la base, y el eje Z, correspondiente a la altura, es perpendicular a ellos.
Profesor, entonces para dibujar una figura tridimensional, el plano del eje X y Y sería como el piso de la figura. Profesor, y el eje Z sería una línea perpendicular hacia arriba. Como segundo paso, nuestro rectángulo ABCD, que sería la base de nuestro ladrillo o piso de la figura, le trazamos de cada vértice líneas perpendiculares hacia arriba que midan 10 centímetros y así obtendremos el dibujo del ladrillo. Profesor, ya tengo dibujado mi ladrillo en forma de prisma rectangular. Muy bien, estudiantes. Ahora entonces, el largo es de 22 centímetros, el ancho es de 12 centímetros y el alto es de 10 centímetros. Sí, profesor, pero me doy cuenta de que hay vértices sin nombrar. ¿Podemos nombrarlos? ¿Qué te parece si a los vértices restantes les ponemos P, Q, R, S en el orden establecido? Sí, profesor, qué buena idea. ¿Acaso PQRS es un rectángulo? Yo podría decir que sería congruente con el rectángulo ABCD. ¿Qué sugerencia le darían a Raúl para poder construir la estructura base de su cocina? Profesor, yo creo que primero debe realizar un diseño de una estructura de cocina con su base para que pueda servirle de guía. ¿Sabes de cuánto espacio dispone Raúl para construir su estructura base? Profesor, cuando conversé con él, me dijo que quería una estructura base de cocina de tamaño 132 centímetros por 72 centímetros por 30 centímetros. ¡Qué bueno, Pedro! Entonces, ¿qué les parece si ayudamos a Raúl a diseñar su estructura base de cocina mejorada? Profesor, claro que sí. Entonces, primero con ayuda de nuestra regla, primero dibujamos un rectángulo EFGH, donde el largo mide 132 centímetros y el ancho mide 72 centímetros. Sí, profesor. Luego de cada vértice dibujamos hacia arriba aristas con una longitud de 30 centímetros. Luego unimos estos puntos finales de cada arista para formar un nuevo rectángulo, que lo llamaremos rectángulo IJKL. ¿Qué podremos decir del rectángulo IJKL y el rectángulo EFGH? Profesor, por medio de nuestro diseño podemos decir que ambos son congruentes. Sí, profesor, porque en ambos rectángulos los lados miden iguales y son paralelos. Además, forman el mismo ángulo con las aristas. Muy bien, Pedro y Fátima. Ahora que hemos diseñado la estructura base de la cocina con las propiedades geométricas de congruencia, ¿qué más podemos hacer para nuestra cocina mejorada? Sí, profesor, muy interesante. Podemos diseñar también la cocina, pero tengo una pregunta al respecto. ¿Cómo podemos diseñar la cocina? Cuando estaba investigando, no entendí el procedimiento. Ah, entiendo. No te preocupes, Pedro. Para diseñar la cocina deben levantar 3 hileras más de ladrillos, pero con la condición de que tenga forma de U. Profesor, ¿por qué debe tener forma de U? ¡Qué buena pregunta, Fátima! Y la razón de que sea forma de U es porque en el centro debe estar la cámara de combustión donde se colocará la leña. Ah, cierto, profesor. ¿Y cuáles son las medidas de la cámara de combustión? ¡Qué buena pregunta, Pedro! La cámara de combustión tendrá 88 centímetros de largo, 33 centímetros de altura y 24 centímetros de alto. Profesor, ¿y cómo se ubicarán las hornillas en la cocina? Fátima, para las hornillas se adquirirá una placa metálica que tenga 3 formas circulares. 2 de estas tendrán 13 centímetros de radio y la tercera será de 7 centímetros de radio. Profesor, ¿y para qué sería la tercera forma circular en la placa metálica? Buena pregunta, Pedro. Esta tercera circunferencia será parte de la chimenea,
donde conectaremos un tubo que llegue hasta el techo. Profesor, así podemos eliminar el humo que se genera al momento de cocinar y tendríamos un ambiente libre de humo y menos contaminado. Y podré estudiar mejor. ¡Yeah! Sí, profesor. Qué interesante diseñar esta cocina para poder reducir la contaminación en nuestro hogar. Pero ahora me surgió una pregunta. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos de adobe necesitarán comprar Raúl y su familia para construir esta estructura base de la cocina mejorada? Ah, interesante pregunta, Fátima. ¿Qué les parece si esta pregunta la respondemos en el siguiente programa 6? Está bien, profesor. Investigaré algunos métodos para la siguiente clase. Estudiantes, hemos creado alternativas de solución para mejorar tu cocina. Lo has expresado con dibujos y con lenguaje geométrico. Comprende sobre las propiedades de la congruencia de formas bidimensionales y tridimensionales, relacionando sus características y mediciones. Has aplicado propiedades de congruencia de sus formas poligonales en una cocina mejorada para contribuir en el bienestar de la salud de tu familia. Verifica tu producto considerando los siguientes criterios. Establece relaciones entre las características de los atributos medibles de la cocina en un plano y las representa en formas geométricas. Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico y su comprensión sobre las propiedades de congruencia. ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? También revisa tu cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas 1, páginas 157 a 159. Y para segundo de secundaria, ficha de aprendizaje 9, páginas 61 a 64.